Nos acercamos al final de este módulo. Ya recorrimos las 8 primeras partes, que fueron los objetivos, la introducción, evolución conceptual, control y aseguramiento de la calidad, los sistemas de gestión de la calidad, la norma ISO y el tercer pilar del Safety Management System, técnicas y herramientas para la calidad, auditorías de seguridad operacional bajo la norma ISO 19011, y ahora nos enfocaremos en la medición y el seguimiento dentro de un sistema de gestión de calidad. Medición y seguimiento dentro de la norma ISO 19001. La medición y el seguimiento dentro de esta norma, ya viendo la nueva versión, que es la del 2015, es uno de los elementos esenciales de la mejora continua. Esta norma los define por separado, a diferencia de la versión del 2008. El seguimiento nos dice que es la definición del estado que representa un determinado sistema, proceso o actividad. Y la medición es el proceso para determinar un valor. Podemos inferir que el seguimiento es toda la línea de producción, todas las cosas que nosotros hacemos para saber en qué estado está, cómo está, cuál es su avance, si hay un retraso, el porqué de ese retraso. Recuerden siempre que los sistemas de gestión de calidad se enfocan en averiguar los factores contribuyentes o las causas raíz de las fallas. Y estos seguimientos obviamente tienen unos responsables en toda la cadena de producción. Y la medición, lo insisto siempre en casi todas las charlas que doy respecto a auditorías, a calidad y a seguridad operacional, todo lo que no se mide no se puede controlar. Nosotros debemos tratar de disminuir al máximo estos valores subjetivos que, si bien son importantes y nos los da nuestra propia experiencia, son parte pero no pueden ser el total de la información con la que nosotros tomamos las decisiones. La medición se basa en números, en estadísticas y en datos y en, obviamente, qué hacemos nosotros con esos datos. Pero, ¿cuál es la importancia del seguimiento y la medición dentro de un sistema de gestión de calidad en la organización? Estas organizaciones, la verdad es que el mercado mismo, la evolución del mercado, los llevan o nos han llevado a la necesidad de adoptar unos métodos apropiados, propios para cada organización, en lo que sirve en otra compañía, en otro negocio, más allá de que estemos dentro del mismo rubro, no va a servir seguramente. Esto es un tema como las personas, todos somos diferentes y nos va a permitir realizar el seguimiento y la medición de los procesos del sistema de gestión, al interior del sistema de gestión. Esta información, este resultado del proceso de la realización de esta medición, debería mostrar la evidencia de cumplimiento y dentro de ellas están las expectativas de los clientes, el correcto funcionamiento de cada proceso y el funcionamiento eficaz global del sistema de gestión de calidad. Esto no tiene otra razón que recabar evidencias verídicas reales y así poder tomar las correspondientes decisiones para emprender las mejoras que sean necesarias. No necesariamente, no tengo que esperar a tener una queja, un reclamo o una demanda o un accidente en el caso de una compañía aérea para saber que tengo problemas dentro de los procesos que mueven la organización al interior de la organización. Ahí es donde yo debería trabajar en la mejora continua, no esperar al evento para investigar y tomar acción al respecto. Entonces, queda la importancia de los dos aspectos, el aspecto seguimiento y el aspecto medición. Y ya que la eficacia del propio sistema de gestión de calidad dependerá en gran medida de la planificación, de la revisión y de las decisiones que se tomen respecto a los dos procesos. El manejo de la información es crucial, el qué se hace con esta información puede ser la diferencia entre una empresa exitosa y una empresa que tenga que cerrar en algún momento sus operaciones. El seguimiento y la medición, vistos desde la óptica de la norma ISO 9001 del 2015, es la norma que actualmente está rigiendo, la nueva versión. Esta versión es mucho más prescriptiva que la versión anterior y define con mayor detalle los requisitos para realizar ambos procesos, el proceso de medición y el proceso de seguimiento.
Más concretamente, en este sentido y basándose en el enfoque de la mejora continua, la norma nos obliga a trabajar buscando la eficacia con los siguientes parámetros. El primero es un plan de recursos para los procesos de medición y seguimiento. Las áreas de gestión tienen que tener unos presupuestos porque implica temas de uso de personal, tiempo, desplazamientos y en algunos casos herramientas tecnológicas dependiendo del tamaño de la organización. Debemos trabajar mucho basados en las evidencias para la toma de decisiones. Las evidencias nos aseguran de alguna manera, no un 100%, pero sí nos llevan a tomar decisiones basadas en la objetividad y menos en la subjetividad. Al tener un estándar, que es lo interesante, nosotros ya tenemos algo con qué compararnos. Si trajéramos a un especialista de cualquier área de nuestra empresa, podríamos tener un concepto de esa persona, pero si trajéramos a otro, digamos, dentro del mismo nivel de capacitación y experiencia, pero que venga de otro contexto o de otra industria, su opinión y su valoración y sus juicios podrían ser totalmente diferentes. Así que lo mejor es trabajar bajo una norma, bajo un estándar, para que esta parte de las evidencias sean lo más objetivas posibles. Y para terminar, es la utilización de toda esta información para lograr la mejora continua del sistema. Si yo hago una gran labor en la parte de auditorías y de inspecciones, de encuestas, estoy pendiente de los procesos, pero toda esa información al final se pierde en la línea del tiempo y las decisiones que se toman de una forma no consensuada con esta información. Realmente es una pérdida de tiempo y de dinero, de recursos. Entonces vemos que estas indicaciones que están definidas en esta nueva versión le dan una gran importancia a estos dos procesos, medición y seguimiento, y los constituye en dos pilares para tratar de al final garantizar un producto o un servicio conforme a las expectativas de nuestros clientes. Y vuelvo nuevamente, cliente interno y externo. Para eso sirven realmente la medición y el seguimiento. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podríamos llevar a la vida real? A continuación vamos a tocar 6 temas que es una metodología propuesta, es un método de ejemplo para realizar el seguimiento y la medición de los procesos y contemplaremos 6 etapas. La primera es el proceso de la identificación, procesos identificados dentro del sistema. Sería una identificación de procesos, un mapa de procesos. El segundo punto es una identificación de los aspectos del proceso a controlar. Todos los procesos son diferentes, requieren mediciones, seguimientos y barreras y controles diferentes. La tercera parte será una asociación del indicador al aspecto, a ese aspecto que estamos tratando de evaluar, de controlar, medir y hacer seguimiento dentro del proceso. Nuevamente, todo lo que no se mide no se puede controlar y obviamente no se podrá mejorar nunca. La cuarta parte nos lleva a la determinación de los valores esperados y a la escogencia de una metodología de medición, que es importante llevarlo coherentemente dentro de una línea de tiempo a largo plazo para evitar que estas metodologías entren en choque. No puedo medir un año de una forma y otro año de otra porque habría la probabilidad de que estas dos informaciones no sean muy coherentes entre sí para obtener una medición y un seguimiento de 2 años o de 3 años. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte de la medición. Como quinta etapa está la realización del seguimiento del indicador. ¿Quién lo va a hacer? Esta información a dónde se va a llevar. Se van a llevar a los comités, se van a llevar a las reuniones gerenciales, pero debe haber un seguimiento de los indicadores, incluso haciendo uso de las nuevas tecnologías. Y por último, el análisis de los datos y la apertura de acciones correctivas y preventivas. Insisto nuevamente, toda la información, todos los esfuerzos que se hagan dentro de las áreas de gestión y de las áreas de calidad de las organizaciones, pues será una pérdida de recursos y al final todo este trabajo y toda esta data no tiene un feliz término y no ayuda a que se tomen las decisiones. No se trata de forzar a que las personas tomen las decisiones respecto a lo que encontramos, pero sí es algo que se tiene que considerar antes de. Iniciemos con la primera parte.
Determinación de los procesos del sistema que serán sometidos a medición. Los procesos del sistema deberían estar identificados previamente en un mapa de procesos. Ya vimos que era un proceso, es una forma explícita de hacer las cosas que tiene una entrada y una salida, que es el input y el output. Pero ¿qué es un mapa de procesos en sí? No es nada más que la representación gráfica de los procesos que están presentes en una organización, mostrando la relación entre ellos y sus relaciones con el exterior. A su vez, los procesos pueden ser agrupados en macroprocesos en función de las macroactividades llevadas a cabo. Una organización que pretenda una gestión sólida y bien orientada hacia sus objetivos estratégicos y hacia sus resultados clave, hacia lo que espera realmente del negocio, requiere una perspectiva global, mucho más amplia que la que actualmente se lleva y transversal, transversales que cruza todos los procesos de la compañía. Y esto solo puede darse mediante una visión de procesos. Si estos no existen, no tengo manera de recabar la información en toda la organización. Entonces, en un mapa de procesos, estos pueden ser clasificados en unos procesos clave que corresponderían a los procesos centrales, que son actividades primarias o procesos de negocio. Digamos, es el core de nuestro negocio. Son los que en mayor medida gestionan las actividades que desembocan en la entrega del producto y en el servicio al cliente. Obviamente afectan de modo directo a la prestación del servicio, a la satisfacción del cliente interno y externo en la organización. Entonces, están por tanto directamente relacionados con la misión de la organización, con qué es lo que nosotros o estamos haciendo y en general consume la mayor parte de los recursos del mismo. En el caso de una organización aérea, normalmente el proceso de vuelo es el proceso central, seguido por el proceso de aeronavegabilidad o proceso de mantenimiento. Dependiendo de los países y las organizaciones podrían tener algunos nombres diferentes. Pero estos dos procesos cruzarían por transversalmente toda la organización. Y este mapa de procesos serían procesos claves. Hay unos procesos de soporte que son los que ayudan a que estos procesos clave o procesos misionales o estratégicos, como quieran llamarle, estos procesos de soporte proporcionan los recursos y los apoyos a estos procesos anteriores. Suelen incluirse normalmente los procesos internos no pertenecientes a estos grupos. Son procesos que, si bien sus resultados no son obtenidos directamente por el cliente interno, son fundamentales para que los procesos claves operen correctamente. Entonces, tenemos la parte logística, la parte de administración y finanzas, los procesos de incorporación de personal, que son muy importantes dentro de las organizaciones y mucho más dentro de una organización aérea en el cual el seguimiento y la supervisión de las personas es absolutamente crucial. Y esto empieza desde el momento en que se crean las descripciones de los cargos y empezamos a buscar las personas idóneas para ocupar las posiciones. En el caso de los pilotos y los técnicos, tienen algunos requerimientos adicionales, como son requerimientos médicos, que sin ello, no es un tema discriminatorio, pero sin ello no tendrían las capacidades físicas y mentales para poder hacer su labor. Hay exámenes y licencias médicas y psicológicas que estos tripulantes de vuelo y personal de tierra de mantenimiento tienen que cumplir, es un tema legislativo, así que todos estos procesos de soporte son absolutamente cruciales para el desarrollo de la operación. Y los procesos estratégicos son aquellos procesos que gestionan la relación de la organización con el entorno y la forma en que se toman las decisiones sobre la planificación y las mejoras de la organización. Este planeamiento estratégico que está dentro de ese mapa de procesos obviamente tiene que estar, pues, el direccionamiento, el timón, el volante de esta organización. Si no sabemos para dónde voy, no tenemos manera de saber si vamos en la dirección correcta. Entonces, este mapa de procesos constituirá la mejor herramienta para efectuar la clasificación anterior de estos procesos, obviamente, de los que sean los necesarios para mí. Depende todo esto del tipo de organización y del tamaño y de la madurez de la empresa en la que estoy. Y me permitirá observar cómo se relacionan unos con otros, teniendo así una perspectiva clara de la organización como un sistema. Siempre debemos verla como un sistema. Todos estos procesos deben ser sistémicos.
Pasamos a la segunda etapa, que es la identificación de los aspectos del proceso a controlar. Para cada uno de los procesos de los que ya nosotros dibujamos sobre este mapa de procesos del sistema, deberíamos identificar los aspectos del mismo que deben ser seguidos y medidos. Para ello es necesario contestar a tres preguntas. ¿Qué relación tiene cada proceso con la satisfacción de los clientes? ¿Qué objetivos o resultados se esperan del proceso? ¿Y qué esperan o qué requisitos contemplan del mismo los procesos del sistema relacionados? Podríamos obtener aspectos a medir como el tiempo de respuesta, el porcentaje de éxito en las operaciones, aceptación de propuestas por parte de los clientes, etc. Es un ejercicio, la verdad es que es bien dispendioso, tiene que ser muy organizado, tiene que ser llevado a cabo por alguien que no solamente conozca de procesos, sino que conozca el negocio específico, porque todos los negocios son diferentes y las necesidades son diferentes. La aviación corporativa tiene necesidades diferentes a la aviación regular o a la aviación de carga y de aerolíneas. Entonces, si nosotros tenemos un muy buen mapa de procesos, pero no sabemos qué medir, va a ser muy complicado que la información que yo estoy recabando sea una información útil para el proceso de toma de decisiones. Entonces, esa es la recomendación. Primero, trabajar muy bien en un mapa de procesos específicos, simple, lo más simple posible, pero que esta parte de medición, de escoger cuáles son los aspectos de este proceso que yo quiero controlar, que quiero medir y que quiero usar, como los entregables y los tiempos, sean acordes a lo que yo estoy pensando y a lo que necesita el mercado. Sería diferente, por ejemplo, eh, el mapa de procesos de una compañía de aviación no regular que opera, eh, tiene bases de operación para compañías mineras o petroleras, que el mapa de procesos de una organización como una aerolínea que puede llevar cientos de miles o millones de pasajeros al año. Las personas son diferentes, el tipo de persona es diferente. Por un lado tenemos personas que están tomando estos transportes ejecutivos para ir a su trabajo, y son personas que tienen un trato diferente, mientras que el pasajero, bueno, tenemos pasajeros de negocios, pasajeros que van por turismo, em, pasajeros que viajan por necesidad, por alguna necesidad personal o familiar, y cada uno tiene unas expectativas diferentes. Entonces, esta medición de los procesos, este control de los procesos debe estar muy de acuerdo, muy de la mano con lo que nosotros hacemos y exactamente qué es lo que nosotros queremos medir y controlar. La tercera etapa nos lleva a la asociación del indicador a cada uno de los aspectos a controlar. Cada aspecto a controlar lo debemos asociar con uno o varios indicadores medibles para la realización del seguimiento. Utilizando los ejemplos del apartado anterior, podemos hablar de indicadores como el número de días medio entre la realización del pedido y el suministro del material, el porcentaje de pedidos de clientes servidos correctamente, el porcentaje de aceptación de ofertas por tipo de producto, y así deberían ser los indicadores que yo tengo en mi organización. Todo dependerá de qué tipo de organización tengo. En el caso de las compañías aéreas, en el caso de una aerolínea, por ejemplo, tenemos un indicador a nivel interno que es un indicador de puntualidad, y ese indicador está medido en qué tanto estoy alejado de lo que yo creí o quise en algún momento que fuera la puntualidad de mi compañía. Esto además está medido porque por temas legales, por temas de control de las autoridades aeronáuticas de los países, yo tengo que mantener un estándar, porque si no mantengo el estándar voy a empezar a tener quejas y reclamos de los pasajeros. Mis propios retrasos van a empezar a afectar a un entorno aeronáutico. Voy a tener que hacer, o los prestadores de servicios van a tener que empezar a trabajar, a modelar su operación bajo mi desorden, bajo un incumplimiento a los horarios que yo di. Recordemos que los tiquetes aéreos tienen unas horas de salida y sobre eso también me evalúan y nos multan a las organizaciones. Entonces, uno de los indicadores principales sería el indicador de puntualidad. Tengo que tener la forma, y que es un poco complicado porque son miles o cientos de miles o millones de pasajeros los que transportamos, los que transporta una aerolínea en el término de un año, pero tengo que encontrar la forma de medir el grado de satisfacción de estas personas. Pues es un tema de servicio al cliente, de atención al cliente también. Normalmente se llevan indicadores del número
reclamaciones y el número de demandas que son causadas por la operación. Si bien la autoridad protege a las compañías en temas de mantenimiento, en temas de meteorología, cuando son temas de mantenimiento o temas de falta de tripulaciones, o sea, son cosas internas de la compañía, sí hay un control bien estricto por parte de las autoridades, lo que lleva obviamente a unas multas y a unos incumplimientos por parte de la organización. Tenemos para la parte logística, cuántas partes llegan a nuestros almacenes, cuántas son devueltos a los proveedores por alguna falla que es detectada por los especialistas o inspectores de control calidad. Esto debería también estar medido. El número de partes que nos trae cada proveedor y que son regresadas por fallas en la operación como tal. Entonces yo también debería tener un indicador importante acerca de esto, porque esto me da una luz de qué proveedores, y mucho más los proveedores críticos, motores, llantas, frenos, estos tipos de proveedores yo tengo que tenerlos muy controlados, muy medidos para saber el grado de eficacia de sus productos y de su material. Cuando encontramos proveedores, por ejemplo, que tienen altos índices de rotación de material, es un proveedor que a mí como operador no me sirve, porque me está haciendo incurrir en demasiados gastos, porque la parte llega, tienen que inspeccionarla, entrar al almacén, ir hacia la aeronave, pero por alguna razón no da los resultados que nosotros estábamos esperando. La aeronave no queda operativa, hay un impacto al día de la operación, los pasajeros se quejan y el proceso de mantenimiento sigue, porque yo tengo que remover la parte, tengo que conseguir una parte adicional, en fin. Es un tema bien complejo y bien delicado, así que estas cosas yo debería tenerlas completamente medidas, pero les repito, los indicadores tienen que ir de la mano con lo complejo y con el core del negocio de cada uno de ustedes. La cuarta etapa nos lleva a la determinación de los valores esperados y la metodología de medición. Una vez definidos los indicadores de los procesos, es necesario determinar la metodología que llevará a cabo la organización para realizar su medición y su seguimiento. Es necesario definir aspectos como las responsabilidades sobre esta medición y el origen de los datos. ¿De qué registros del sistema obtenemos la información? Tenemos en el caso de las aeronaves gran cantidad de información que procede de la aeronave misma, de los sistemas de Cabin Voice y el Flight Data Recording, de los mini quad, de los CVR, que son partes eh, técnicas, son partes de la aeronave que están recabando información todo el tiempo, partes de los motores, de la actuación de las tripulaciones, están amarrados también, trabajan de la mano con los FMS en el caso ya de aeronaves con buena tecnología, pero tengo que ver de dónde son. No es lo mismo un dato que viene de un sistema de análisis de vuelo de una aeronave que los datos recabados en una auditoría o en una inspección. Eso lo tengo que tener muy claro. Tengo que saber la frecuencia de la medición y el soporte o registro en el que se anotarán los resultados. Esta norma incluye también la necesidad de determinar unos resultados planificados, por lo tanto cada indicador debe tener asociados unos valores óptimos o deseables y unos valores de alerta. Para organizaciones de aviación, la OASI en el documento 9859 en su versión número 3 ya nos da indicadores de alto impacto y indicadores de bajo impacto, que no son más que los indicadores de los eventos que pudieran tener un impacto mayor en la organización. La OASI habla de incidentes, accidentes e incidentes graves, pero podrían ser muchos más si quiero ser un poco más proactivo. Y consideran también los indicadores de bajo impacto, que ellos hablan de indicadores FOD, indicadores de temas en rampa, pero es solamente una propuesta. La organización debe decidir cuáles son esas cosas que quiere medir que son críticas en su operación. Si, por ejemplo, tenemos aeropuertos con alta incidencia en temas de peligro aviar, uno de los indicadores que debería ser de alto impacto sería ese, porque me permite a mí también obtener recursos para hacer campañas y para desplazarme a hablar con las autoridades de los aeródromos y aeropuertos para obtener alguna ayuda respecto a esto. Entonces es algo completamente personal a nivel organizativo, que no hay manera de copiar y pegar lo que otros estén haciendo, porque no van a calzar dentro de mi operación.
Nos dice también esta cuarta etapa que yo tengo que tener unos valores iniciales sobre el cual medirme. Un ejemplo que le daba el otro día cuando a una organización que estábamos hablando del tema de empezar a crear estos indicadores y estas metas también es que yo no podría ponerme una meta en el caso de que quisiera empezar a correr los 100 metros planos porque no la tengo, nunca los he corrido. No puedo tomar una meta, no sé, el récord nacional, suramericano o el récord mundial de Usain Bolt porque no va a ser real, no es el mío. Yo podría tomarlo como una referencia, como una visión de qué es lo que quiero ser en un año. Quiero romper el récord nacional, eso está muy bien, el récord internacional o panamericano o mundial, pero tendría que empezar a poner las metas de forma personal. El primer paso sería entrenar, hacerme una valoración médica. El siguiente paso sería salir a entrenar, que dependerá de qué grado de entrenamiento previo tengo. Y después de un mes de entrenar en un área apropiada y con personal apropiado acompañándome, podría empezar a hacer la primera medición. Sobre esta primera medición yo ya podría empezar a trazarme metas lógicas de lo que quiero y empezar a poner unos valores óptimos dependiendo del tiempo que yo estoy dispuesto a entrenar. No sé, podría ponerme una meta de disminuir el tiempo de los 100 metros planos en medio segundo. En, y esto lo podría poner en una escala del tiempo en 3 meses. En 3 meses yo debería estar corriendo esta misma distancia con la mitad de un segundo menos. Entonces ahí sí yo podría tener una buena forma de tener estos valores óptimos y deseables. La base también me da niveles de alerta que la verdad que es algo bien útil y bien lógico. Y estos niveles de alerta yo también los puedo trabajar mediante herramientas. Incluso Excel me permite tener estos niveles de alerta en los cuales me informe cada vez que los indicadores o cada vez que yo estoy metiendo esta información que afecta directamente a los indicadores vayan a unos niveles en los cuales yo no estoy dispuesto a operar. La documentación está ahí, es fácil conseguir bibliografía respecto a esto. Si están en organizaciones aéreas, les aconsejaría hacerlo de esta forma. Tomar esta metodología es una metodología simple, es una metodología que permite tener un avance año a año. Hay fórmulas estadísticas ahí descritas y están listas para usar, solamente tendrían que empezar a reemplazarlo por los datos de la operación, escoger qué quieren medir y empezar a colocar los datos. Si se tienen datos anteriores sería maravilloso porque ya no empezarían el proceso en cero. La quinta etapa es la realización del seguimiento y la medición del indicador. Con la frecuencia definida, como lo hablábamos antes para cada indicador, se deben realizar las mediciones y el análisis de los resultados. Una manera muy recomendable de anotar y mostrar estos resultados es utilizar los gráficos en los que se puede apreciar la evolución temporal del indicador. En las matrices que nos da el documento 9859 de OASI están los ejemplos. Se pueden tomar las matrices que ya están en Excel, listas para trabajar, y las cuales van de la mano con las gráficas. Son tablas activas con fórmulas estadísticas simples, en las cuales yo puedo trabajar trimestre a trimestre, por semestre, de forma anual, y esta información me permite graficarlo y llevarlo a los comités para tener un poco más de claridad y no llenar de datos al auditorio que muchas veces no está tan acostumbrado a este tipo de información. Cuando tengo un indicador que corre sobre una línea base, que es la línea que yo mismo me impuse y en los cuales tengo unos límites mínimos y máximos de reacción, es más fácil explicarlo mediante una gráfica porque es un tema visual. Cuando yo veo que un indicador de ventas empieza a descender en la línea del tiempo, es algo crítico que tengo que tomar acción al respecto, mientras que los números, bueno, es una información bastante densa que podría llevar a desestimar algún dato importante. Esto nos da, las gráficas nos permiten tener una apreciación visual muy útil y mucho más cuando tenemos a personas que no son tan técnicas, pero que sí están involucradas en los procesos de toma de decisiones. Llegamos así a la sexta parte, que es el análisis de los datos y la apertura de las acciones correctivos y preventivos. La anotación de los resultados no es suficiente. Se hace necesario realizar un análisis minucioso y prestar atención a las tendencias todo el tiempo.
Por norma general, se deberían emprender acciones correctivas cuando el valor del indicador supere o caiga por debajo de los valores de alerta previamente definidos. Si la tendencia del indicador es negativa y todavía no se ha superado el valor de la alerta, es aconsejable emprender acciones preventivas para encaminar los resultados hacia valores óptimos, no esperar a llegar a la emergencia para tomar acciones al respecto. Las acciones preventivas deberían tomarse todo el tiempo para evitar tomar acciones correctivas. En el caso del tema comercial, por ejemplo, los pasajeros se miden día a día, pero una tendencia de un día a otro día realmente no es algo que me alarme ni que pueda tener un impacto o que debiera tener un impacto en las decisiones. Pero en una temporada sí, en la temporada de diciembre, por ejemplo, si yo tengo más aeronaves, más rutas, más disponibilidad de servicio, esto debería ir de la mano con un crecimiento en el número de pasajeros que yo estoy transportando. Si no, yo tengo que hacer algo al respecto porque fue una inversión ciertamente grande que debería ir de acuerdo a los resultados que yo estaba esperando. En el tema de los accidentes e incidentes y en el tema de estos indicadores de alto impacto que me dice la OASI, es así también. No, cuando yo tengo reportes, por ejemplo, de FOD, que es el tema de todos los objetos extraños que encontramos en las rampas, en las pistas, no tengo que esperar a tener un evento, a que uno de estos elementos sea ingestado por nuestras turbinas, por los motores de nuestras aeronaves para hacer algo al respecto. Yo ahí tomo acciones preventivas antes de tener que tomar una acción correctiva eh, respecto a un aeródromo, como suspender la operación en un área específica. Entonces el seguimiento de estos indicadores tiene que ser una constante, tiene que ser llevado adelante por personas que conozcan de sistemas de gestión y que además conozcan muy bien el negocio para poder asesorar a las personas que toman las decisiones de forma direccional en la organización, gerentes, el CEO, qué sé yo. Pero la información tiene que estar ahí, tiene que estar acorde a lo que yo estoy haciendo, tiene que ser puntual, tratando de quitar la mayor subjetividad posible. Claro que tiene que haber un análisis, yo tengo que decirle a la persona responsable el porqué de esta información, el porqué de la subida, el porqué de la bajada, siempre debe haber una razón y para eso están los analistas. Pero la información obviamente se llevará a los comités gerenciales para su toma de decisiones. Ahora, ¿qué pasa con la gran cantidad de información que yo he recabado por intermedio de las inspecciones, de las auditorías, de los sistemas de análisis de datos? ¿A dónde va esta información? Porque es una gran cantidad de información. Yo tengo que escoger muy bien cuáles son los indicadores. Tampoco es una buena idea llenar de indicadores todo, si bien todo es susceptible de medición. Esto implica un trabajo muy grande porque no es solamente la medición, sino el seguimiento y el control de todo lo que yo estoy aspirando a controlar, y los recursos en las organizaciones también están limitados en las áreas de control y seguimiento. Entonces debe ser un ejercicio bien lógico, acorde al tamaño de la empresa en la que yo estoy. Creería que una empresa alrededor de 10 aeronaves, por ejemplo, que es una empresa normalmente con unas 120 personas, podría estar alrededor de unos 6 o 7 indicadores. Una aerolínea pequeña que pudiera llevar 1 millón de pasajeros con alrededor de 600, 500, 600 personas, un promedio de 6 o 8 aeronaves, también debería estar alrededor de esto. No deberían tener más de 10 indicadores. Lo que no significa que las otras cosas no se estén midiendo y no se les esté haciendo seguimiento, pero no llevarlas a un indicador de por sí, porque esto implica una gran cantidad de trabajo administrativo. Esta información tiene que ser recabada mes a mes, trimestre, semestre, anual, bianual. Yo tengo que tener una buena base de datos y mientras más amplia sea mi base de datos, mayor va a ser la probabilidad de que mis pronósticos a futuro sean mejores. En términos económicos, debería saber cuál era el estado de la compañía y del país y del sector el año pasado y hace 5 y hace 10 para ver hacia dónde más o menos podría ir. Estos son los pronósticos financieros que se hacen a nivel país incluso. En las organizaciones es igual, la base de datos, esta biblioteca
debería estar llena de datos muy bien organizados. ¿Cuántos eventos tuve en los últimos, no sé, 5 años, por ejemplo? Incidentes, accidentes, eventos no deseados, accidentes laborales, ausencias de personal por enfermedades, caída en los precios del petróleo, descenso en las operaciones, el porqué de estos descensos. Las personas que están ahí es altamente recomendable que permanezcan por grandes lapsos de tiempo, porque son las personas que realmente están al tanto de cuál ha sido la evolución del negocio. Entonces la información es sagrada y es absolutamente crucial el organizarla para el futuro proceso de toma de decisiones. Es una responsabilidad del área normalmente recae en las gerencias del sistema integrado de gestión o las gerencias de seguridad. Entonces, la invitación es a que sean muy ordenados con su información, muy ordenados, muy organizados, que la información esté disponible para todos y que si algún día tenemos que dejar la organización, bueno, es un tema ético también, la información se debe quedar tal y como está. Es un tema de responsabilidad.